proyecto Naranjo en Flor, primero hay que saber sufrir. Bajar la inflación está bien, el asunto es a qué costo y con qué sacrificio de qué. Esto es lo mismo que cuando el presidente dice, bueno, van a cerrar empresas y alguna gente se va a quedar sin trabajo, sí, pero el grueso se va a beneficiar porque va a poder comprar más barato y con lo que le sobra de comprar más barato va a poder comprar otras cosas. ¿Cosas de qué sectores? Porque usted está diciendo que el proyecto es minería, combustible y agro. Los jóvenes ven la política con mucha distancia, les parece algo ajeno, en términos de con el lenguaje que se habla en política, de lo que hablan, quiénes hablan, lo sienten con cierta distancia. Y este dato lo estamos contrastando con nuestro estudio de creencias sociales, que en los últimos 2 años encontramos que el interés por la política en Argentina subió. Población joven hasta adultos mayores, 55% de los casos el año pasado nos dijo que tienen muy o bastante interés en política. El meñique de la inflación. Son 9 meses consecutivos que la inflación no cede, que se mantiene igual o sube, desde mayo de 2025, que dio 1,5%. Hay que prestarle mucha atención a lo que traccionó a la inflación en este mes, que fueron los servicios, 6,8%. Servicios de tarifas. Claro, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles es el rubro que más subió. Y es el que te hubiera tirado más para arriba el índice de haberse cambiado la canasta de consumo. Por eso da 3,1, es lo que le está dando a las consultoras en general. En términos acumulados tenemos el IPC Caputo y el IPC con la nueva metodología. Claro. Desde que asumió este gobierno es 280% con el IPC Caputo. Y si se hubiera actualizado en ese momento la canasta de consumo, la canasta de gastos del hogar es 17-18, daría 324%. Estamos hablando de 43 puntos porcentuales o 11,5% más. Los jóvenes nos están diciendo lo contrario, les parece algo ajeno. Y acá tenemos un número que es bastante fuerte, son 2/3 de los consultados dicen que no les interesa o poco o nada. El poco es el grueso, o sea, la mitad de los jóvenes dicen que están poco interesados. Si en todo caso apareciera una política o una discusión política que es más cercana hacia los jóvenes, ese 51% de poco interesado podría empezar a estar algo interesado. Los salarios con el IPC nuevo pierden 16,5%. Están 16,5% abajo de noviembre del 2023 los registrados. Y vamos a las jubilaciones y da una caída de 12% contra 3,2%. Que uno podría decir, bueno, está un poquito, o el argumento del gobierno está más o menos igual que el final del gobierno anterior. Igual es caída. Igual es caída. El modelo no cierra. A mi juicio, invariablemente hay que caer y llegar allí. Es el modelo el que no cierra por ningún lado. Hasta podría pasar que tengan éxito, haya inversiones y crezca el producto y te puedan decir, creció el Producto Bruto y bajó la inflación. Y yo digo, sí, y la gente está peor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a QR de viernes. Atención, porque se vienen algunas cositas para los viernes de QR en este 2026. Bienvenidos a la previa. Guido Bambini, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pablo Caruso? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Atención, quiero adelantarles algo. Atención con la información que hoy trae Irina Hauser. Tiene que ver con la causa Libra. Esa causa que Irina dice, no hay causa más fácil para resolver que la causa Libra. Y sin embargo se han conocido durante toda la jornada de hoy datos que siguen siendo muy concluyentes respecto a la responsabilidad del presidente en esa estafa. Pero lo que hoy trae Irina, bueno, atención, porque va a ser mucho ruido. No hay viernes para la información que trae Irina Hauser respecto, insisto, de la estafa Libra de aquel día de San Valentín del 2025. Pero, y más allá de muchas otras informaciones, en redes se decía, ¿esto es humor o esto es guerrilla comunicacional? Miren lo que el ingenio Argento ya produjo en redes sociales. Esta es una página de internet llamada Costo Marginal respecto de los vuelos en el avión presidencial, ARC-01, pero más popularmente Tango 01. Quiero ser el próximo costo marginal. Y miren la leyenda, si el asiento va vacío igual, que vaya alguien de buen gusto, inscribite en la lista de espera del avión presidencial. Y ustedes dirán, bueno, termina ahí. No termina ahí.
Es en serio, ya hay 882 personas en espera, aguantando y reservando la butaca cuando sobra algún lugar en el avión presidencial. Total, efectivamente es costo marginal, ¿no? Costos marginales en espera. Inscritos, esposa de funcionario en amarillo, y hay un lugar libre. Aparece la reserva de la butaca, tienen que poner nombre y apellido. Fíjense, un cachito, baja un poquito, vamos a disfrutarlo. Subí un poquito, subí un cachito más, Juli, mirá. Me gustan los colores. Están bien los colores, Sí. sí, está muy bien. Nombre y apellido, correo, ¿a dónde querés ir? Ejemplo, Nueva York, Davos, Las Vegas, etcétera, etcétera. Tu relación con algún funcionario opcional. No lo voy a leer. ¿Se llega a leer ahí? Sí, se llega a leer, muy bien. Relaciones con Adorni. Y dice, acepto que mi inscripción es completa y completamente simbólica, que probablemente nunca me llamen. También entiendo que el costo marginal de no inscribirme es 0, pero el de inscribirme es la satisfacción de participar. Es brillante. Bueno, datos, presionan quiero suscribirme. Y esto también es muy bueno. ¿De qué va esto? El contexto. Y de una manera muy sencilla explican el caso, el viaje. Manuel Adorni, jefe de gabinete, viajó a Nueva York en el Tango 01 llevando a su esposa Bettina Angeletti en la comitiva oficial. La defensa. Javier Milei defendió a su funcionario argumentando el concepto de costo marginal. Si el avión ya iba, subir a alguien más no cuesta nada extra. El problema, el propio Adorni había anunciado en 2024 un decreto que prohibía usar aviones públicos para llevar familiares, sin importar si el asiento estaba vacío. ¿Y qué dijo Milei? Si supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Bueno, y miren las inscripciones, por supuesto que hay de todo, ¿no? Juan Domingo Cangallo, Miguel, bueno, de todo. No, esto no lo había visto. Cuando pensamos esto, algunos de estos usuarios nos habían anotado. En fin, bueno. Donaldo Trompeta, papas fritas, efectivamente es ingenio, es humor y también hay algo de militancia comunicacional, ¿no? Sí, tal cual, es muy buena. Muy ingeniosa. efectiva. Bueno, Lilia Lemoine también salió a defenderlo a capa y espada a su amigo virtual, bueno, ya no virtual, Manuel Adorni, ¿no? Sí, estamos armando un segmento que son amigos como los de Adorni. Sí. Prefiero no tener amigos para Claro, eso. ayer era Gandío, ¿se Sí. acuerda? Que pagó todo, yo le invité todo, etcétera, etcétera. Y Lilia Lemoine dijo, yo no puedo ser menos. Después de la orden que bajó del gobierno de todos a bancar a Manuel, Lilia Lemoine creemos que le estaba queriendo hacer un bien a Manuel Adorni. A ver. Adorni habló del decreto, dijo que los aviones no se iban a usar para cuestiones familiares o para llevar el diario, y eso se sigue respetando, porque esto no fue un viaje de vacaciones, no se fue de vacaciones Adorni, se fue en un viaje oficial. Lo acompañó la mujer y no tuvo un costo extra para el Estado. ¿Saben lo que me sorprende? Que todas las cosas que están pasando en Argentina, en el mundo, en Tucumán, y estamos hablando de si Adorni llevó con él a su mujer. No se llevó un par de gatos, o sea, no se subió a un ¿Cómo? yate. ¿Un par de gatos querés decir? No, par de- prostitutas. O sea, no, lo que hizo Adorni puede haber sido un error cosmético, ni se acerca a lo que ha hecho la mayoría de los funcionarios kirchneristas. No hay que dejarse psicopatear por los cucas. Esta gente no tiene altura moral para hablar de Adorni ni de nadie del gobierno que no haya cometido un delito. Por favor, y ni siquiera sospechado de cometer un delito. El Y si hay un problema- error, hay un problema administrativo que se demuestre, hay una investigación, se abre el mismo día, estamos demostrando transparencia. Hay cuántas cosas para decir, ¿no? Sí, Lo del error cosmético, te diría, está bien, es la frase que se viralizó, que se popularizó. Pero cuando dice, pará, era la esposa, no era una prostituta, es raro el argumento. Sí, no me defiendas, Lilia. Es extraño el argumento. ¿Qué pensará Bettina, eventualmente, del argumento de Lilia Lemoine? Y después, otra vez, con no te dejes psicopatear por los cuca. Jonathan Viale, hasta donde yo sé, de cuca poco. Está con la línea Santilli y Lemoine, ¿no? De que ve Claro. operaciones y cuca por todos lados. Volvemos, ¿no? Kirchneristas somos todos de repente. Es impresionante, porque las críticas vinieron. Feynman tampoco, hasta donde yo sé, tiene algún vínculo satisfactorio con el kirchnerismo. Pero quiero pedirles un bar. Quiero que volvamos a cualquier momento de la imagen.
que recién veíamos, pantalla partida de Lila Lemoyne argumentando y las caras de quienes estaban allí en la cuadrícula. La que quieran, no importa. Hay una, mirá, déjalo correr cuando Majul mira al costado y ahí congelamos. Habla Lemoyne, empieza a defender efectivamente. Mirá, ahí empieza Majul a mirar los costados para ver si sus compañeros estaban reaccionando porque no quería reaccionar él solo. Luis Gasulla, medio que ya no sé si le queda mucha gestualidad. Laura Di Marco tiene cara de preocupación. Laura Di Marco está diciendo, ay no, le va dando cosa. Después dejá correr un poquito más el video. Esto es análisis gestual. Ahí Majul mira para todos lados a ver si encuentra algún cómplice para decir algo. Después hay otro colega que ya empieza a mirar otra cosa. Hay un colega allá abajo también del celular que ya que dice, yo no estoy acá. Yo no soy parte de esto. Y la otra colega, Silvina Martínez, ya mete manito en pera, casi al borde de la sonrisa, digamos. No, es impresionante. Bueno, nada, cosas que se observan en este momento. Otra cosa muy interesante también de las cosas que han ocurrido en redes a partir de costo marginal, otra vez, humor o guerrilla comunicacional o militancia comunicacional, memes de todo tipo. Miren, arranquemos solamente algunos. Dice el usuario Mauro, si tu cama es de 2 plazas y esta noche vas a dormir sola, el costo marginal de que yo me sume es 0. Enviar. Okay. Hoy es viernes, yo creo que más de uno lo debe haber usado, ¿no? Sí. Está muy bien, buen chamullo para viernes de soltería, está muy bien. Otro. Yo explicándole al chofer del colectivo que me tiene que dejar pasar gratis porque el costo marginal es 0. Hulk, jugador de la Liga Brasileña, explicándole al chofer del colectivo que entiende todo, pero igual a la hora de pasar gratis, esta es para usted. Es maravilloso. Buenísimo ese video. Lo vería reiteradas veces. Claro, el costo marginal es virtualmente 0. Total, el subte va, o el tren va. En ese caso es el tren, no sé, es retiro. Sí. El tren va, así que el costo es marginal, adelante. Y el último, está el costo marginal y lo que está costando este marginal. Así todo el rato. Yo me imagino, Irina Hauser se hizo difícil trabajar hoy y no ver memes de costo marginal, ¿no? Muy difícil, todo te distrae, ¿no? Encima que el escroleo ya de por sí es adictivo, esto es tremendo. Además, pero es genuino, no como es genuino, no como el nado sincronizado. Claro. Que fue la defensa de Manuel Adorni, que fue una bajada de línea eso. Hay que salir a bancarlo. Al ataque, campana de largada y al ataque. Todos somos Adorni, Tal ¿no? cual. Así es. También. Bueno, insistimos, ¿no? Ya lo venimos hablando, para nosotros tema absolutamente menor, pero se convirtió, por distintas razones interesantes para analizar también, en una manera de rayar al gobierno fuerte, y yo no tengo ninguna duda que hay sectores, no necesariamente del kirchnerismo o de la oposición propiamente dicha, que están aprovechando para mandar mensajes y fuertes, sobre todo a Karina Milei, y su manera de ejercer el poder y sobre todo de dirimir internas. Luis Caputo, ministro de Economía, después vamos a hablar de él un rato más cuando volvamos sobre el tema inflación, estuvo en TN y claro, le preguntaron por Adorni y escuchen cómo lo defendió. Que acá el periodismo se haya focalizado en una cosa para mí absolutamente irrelevante. Y te digo irrelevante, porque total. ¿Por qué? Total, porque no le costó un centavo a los argentinos. Entonces, después las formas a uno le puede gustar. A ver, yo sigo escuchando gente... Más allá de las formas, es parte de un decreto que ustedes mismos crearon. Él mismo creó. Pero, digamos, de vuelta, voy al fondo del tema. Nada de lo que hizo Adorni le costó un centavo a los argentinos. O sea, la gente en lo que es
la forma puede disentir, pero yo digo, ponderemos lo que tenemos enfrente. ¿Qué formas tenemos enfrente? ¿No le gusta algo? Te pegan un cabezazo y te rompen la cara. En eso estoy de acuerdo. Pero o te inventan una causa. Lo criticábamos del kirchnerismo. Te inventan una causa, me ha pasado a mí, te inventan causas y te tiran todo el aparato estatal persiguiéndote durante N años. Esas son las formas del otro lado. Es una cuestión, si querés, de visibilidad. De alguno diga, che, bueno, por ahí, pero no queda bien. Ok, por ahí no queda bien. Como por ahí no queda bien y algunos dicen, no, bueno, el presidente les grita en el Congreso, acoso. Está bien, hay formas que a algunos puede gustarles o no, pero distingamos de vuelta las formas del fondo. ¿No te convenció? No, me recontra convenció. La orden fue, nos tiramos todo arriba de la granada. Muy bien la colega. Pero qué chamullo, sí, bien la colega. Bien la colega, Leonora Col. Todo picante. Sí. Pero qué, el nivel de chamullo, por favor. Ellos suelen decir que las cosas no cuestan plata al Estado, como hicieron con Libra, que después vamos a hablar. Sí. Porque es uno de los principales argumentos. Pero la verdad es que acá está en duda si esto no cuesta plata al Estado. No, a ver, le cuesta plata al Estado, porque la persona que no viajó, o sea, un funcionario de segunda o tercera línea que no se subió al avión para que se suba la esposa de Adorni, tuvo que hacer una erogación el Estado en pagarle ese viaje en una aerolínea. Sí. O sea, ahí ya tenés un costo. Sí, ya tenés. Y el costo, digamos, me imagino que cuando comió Bettina también. Ya estaba todo arriba de la mesa. Adorni decía que lo pagaban claro, de su bolsillo. Pero también es la nuestra, perdón. Sí, claro, sí, seguro. Compartieron plato, igual es posible que hayan compartido plato abundante en los hoteles a los que fueron. Pero más allá de eso, insisto, para mí en términos de recursos, más focalizado el tema del viaje a Uruguay. El viaje a Uruguay, totalmente. sí. Me parece que ahí hay posibilidad de dádiva. Con un empresario, con un amigo que después tiene un lugar preponderante en la televisión pública, etcétera. Pero para mí acá el problema es el espejo que planteó y la vara que planteó el propio gobierno. Por eso la colega, tenés el momento en que la colega le dice, bueno, si se puede, se puede, pero el momento que le dice, pero es una resolución de ustedes. Claro, bueno, es lo que destacábamos el otro día. Son dos resoluciones de ellos y una es de ahora, de febrero, y la primera la anunció con pitos y matracas Adorni en una conferencia de prensa, en las que trata de manera muy displicente a los ciudadanos de a pie, ¿no? Y en que habla de la casta. Pero mirá de vuelta, por favor. ¿Cómo puedes seguir hablando de la casta? Mirá cuando la colega le hace esta pregunta, que es la pregunta que había que hacer en ese momento, a ver si podemos contar los segundos o las palabras con las que tropieza el ministro, mirá. Levante. Y te digo irrelevante. ¿Parece irrelevante? Porque total. ¿Por qué? Total, porque no le costó un centavo a los argentinos. Entonces, después las formas a uno le puede gustar. A ver, yo sigo escuchando gente... Más allá de las formas, es parte de un decreto que ustedes mismos crearon. Yo mismo creo. Pero, digamos, de vuelta, voy al fondo del tema. Nada de lo que hizo Adorni le costó un centavo a los argentinos. La gente... 6 segundos trató de encontrar lo que la colega le presentaba de una manera muy sencilla. En Fórmula 1, viste que hay una luz azul ahora, que es para calentar para hacer arrancar el motor. Necesitó luz azul, Luis Caputo, para contestar algo que es una obviedad. Yo coincido, ahora vamos a la apertura del programa. Esto es menor, no tiene que ver con la consecuencia de las políticas del gobierno. Pero le cuesta mucho, hay mucha doble vara acá. Le costaba hasta mirar a los ojos a la periodista. Sí. No, le costaba bastante mirar a los ojos. Buena observación. La cabeza mira para abajo. Buena observación, muy light to me. Yo vuelvo a lo que también planteábamos, porque a mí desde la Asamblea Legislativa, que me quedó resonando el discurso de Milei alrededor de la moral. Bueno, más adelante Caputo dice, este no es un gobierno como el anterior que robaba, y este es un gobierno que pone la moral como política de Estado. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la moral libertaria? Porque supongo que la moral puede definirse de distintas maneras, ¿no? Claro. Bueno, es que claro, no es que cuando vuelven con el asunto de lo que hacían otros gobiernos, otras administraciones, acá es la vara o el umbral, digamos, de tolerancia de cosas que se puso el propio gobierno y que incluso lo dejó por escrito. Yo creo que no hace falta explicarlo mucho más. Me parece que lo interesante va a ser a ver hasta dónde dura el asunto y quien sostenga
me parece que nos va a dar una pista de qué sectores internos del propio gobierno o de algún sector del establishment está fogoneando para tratar de generarle un punto de debilidad al propio gobierno. Adorni va a ser eventualmente una anécdota. Hablando, insisto, de moralidad, por favor presten atención, después de la apertura nos vamos a detener con mucho tiempo con Irina Hauser, porque la información que tiene del caso Libra, ya sé que ya se enteraron algunas cosas que trascendieron, pero lo que tiene Irina para agregar a todo eso es muy fuerte, es muy, pero muy fuerte. Recuerdo la frase de Irina, creo que la dijiste ayer o antes de ayer, Iri. Dijiste, la causa Libra es la más fácil de todas para resolver. Es muy fácil. Y cada vez lo vemos con más claridad. Bueno, ya venimos con eso. Para la previa, algunas cosas más de estas horas. Ustedes saben que se viene la audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares. Enrique Viale, abogado ambientalista, dice, llegamos a los 50.000 inscriptos en la audiencia pública por la modificación de la ley y todavía queda una semana de inscripción. Un proceso ciudadano democrático histórico, récord absoluto, nunca antes visto. Y dice además, encabezan la lista de anotados a la audiencia pública las siguientes provincias en proporción de habitantes. Río Negro, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz. Son parte de las provincias eventualmente con mayor conciencia de cuidado del ambiente y sobre todo con experiencia de resistencias a avances de proyectos en ese sentido, ¿no? de fuerte impacto de medio ambiente. Alguien me contó ayer que el gobierno va a intentar la siguiente maniobra. Van a intentar decir, bueno, por cada diputado o diputada se pueden elegir determinada cantidad de oradores u oradoras para tratar de encontrarle una salida a este asunto. Porque el gobierno fue, no sé si canchereándola, pero como siente que tiene los votos, dijo, bueno, vamos a entregar una audiencia pública. Lo que no se esperaban era semejante acción política, porque está claro que... ¿no? Sí, claro. También acá Es hubo que alguien que dijo a llenar la audiencia. Solo esto debería implicar un replanteo del tratamiento del tema en circunstancias normales, ¿no? En que no tenés un gobierno prepotente como este que te quiere tirar las leyes por la cabeza. Porque esto es una respuesta muy, muy contundente. Sí. No es gente que va a ir te aseguro que el 99,9% no es gente que va a ir a hablar a favor de la ley. No, convengamos. Supongo que no. Bueno, por eso. Quizá alguno que otro, pero va a quedar muy diluido, digamos, ¿no? Casi costo marginal, digamos. Ya claro, está la audiencia. Claro. Pero lo que te quiero decir es muy fuerte, Sí, muy como fuerte. para que sostengan encima el debate. Como hecho político es muy fuerte Sí. y es muy fuerte como para que intenten limitar la participación. Por eso creo que hay varios sectores de la oposición que no van a aceptar ese planteo y eventualmente si el gobierno insiste con una situación así, tratar de que pague un costo importante. Y hay movilizaciones todo el tiempo, no se ven porque hay, ya se lo dijimos muchas veces, es un tema que está vetado, se censuran algunos interlocutores en muchos canales de todos los pelajes, pero hay movilizaciones en las provincias, en Mendoza hay movilizaciones muy frecuentemente. Bueno, y finalmente para cerrar la previa, ¿se acuerdan que les contamos la revista Forbes hizo el ranking de las personas más acaudaladas, más ricas de la Tierra, del planeta Tierra, y sobre todo que toda su riqueza implicaba el 17% del Producto Bruto global, del Producto Bruto planetario. Yo, sinceramente, lo vi en redes, no sé quién es el autor de esto que vamos a ver, no sé si es el colega Ari Lijalad, disculpen si estamos fallando en eso, no nos gusta, pero la verdad que es muy bueno para mostrarlo. Tiene que ver con las personas más ricas de la Argentina. Vamos a compartir la placa. Y miren lo que dice, ¿cuánto tardarían en gastar todo lo que tienen gastando $100.000 por día estas personas? Pablo Roca, Marcos Galperín, Bulgeroni, Ernequian Constantini y Delfín Carballo. Ahí está la columna de la fortuna, por ejemplo, Pablo Roca, 7.300 millones de dólares. Si gastara Pablo Roca $100.000 por día, necesitaría 200 años para que le quede solamente un palo en la cuenta, un palo verde. Marcos Galperín, 197 años. Bulgeroni, 140, etcétera, etcétera. Me parece que es un elemento muy interesante para ver lo obsceno de esto, ¿no?
lo obsceno de que tanta riqueza esté concentrada en tan pocas manos. Es una mirada antiempresaria esta de ninguna manera, ni niega el sistema capitalista, ni que los empresarios y las empresarias se guían en función de una inversión que pretende obtener una riqueza y todo lo que tengan a mano para tratar de alimentar eso lo van a hacer. Acá pasa otra cosa. Acá hay otro problema, y es un problema a nivel global, y que cada vez se está identificando más, ¿no? Bueno, a 13 años de la consagración como Papa del Papa Francisco, con esta imagen cerramos la previa. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio y el nombre es Francisco. No, estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. Bergoglio, hay papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos. Hay un papa argentino, Jorge Bergoglio, el cardenal de 76 años, y se me pone la piel de gallina cuando lo anuncio. Gracias. Bueno, por supuesto, en recuerdo de estas características, hay algo muy del episodio, del momento en sí mismo. Claro, significó muchas otras cosas ese papado. Y significó también una injerencia muy directa, de mínima, no solamente en la estructura de la Iglesia Católica. No soy un especialista en el tema, pero se ha hablado mucho de esta situación, e incluso hay hoy en día muchas disputas alrededor del nuevo Papa León XIV sobre esas estructuras que efectivamente, o esos poderes dentro del propio Vaticano que puso en jaque el Papa Francisco. Pero evidentemente fue un hombre político, profundamente político, que a través del rol que ocupó puso, entre otras cosas, el acento, por ejemplo, en lo que hablábamos recién, en lo obsceno de la concentración de la riqueza, eventualmente en las acciones de una enorme cantidad de dirigentes mundiales cuyo objetivo no tenía que ver ni con la paz mundial, ni con resolver los problemas más urgentes de los ciudadanos y ciudadanas más pobres, un mensaje para las juventudes. Bueno, todo eso fue muy importante, marcó un momento, modificó las agendas de debate global y desde ya es algo que se perdió en este tiempo de gran avance de las ultraderechas en el mundo, ¿no? Bueno, arrancamos para ser viernes divirtiéndonos un poco alrededor del costo marginal y de todo el episodio Adorni, pero sostenemos en nuestra apertura que el Adorni no nos tape el bosque, porque es muy importante, cerrando la semana, recoger muchos eventos que hablan de las consecuencias de las políticas del gobierno y nos da la sensación que son tensiones que van en aumento. Vamos a repasar y vamos a agregar, además de las últimas horas, las tensiones que se están viviendo en distintas provincias. Vamos a arrancar con la provincia de Córdoba. Esto ocurrió hoy. Es una movilización muy importante de trabajadores, obreros y empleados municipales, reclamando, por supuesto, por condiciones de trabajo, reclamando por salarios. Nos vamos a la provincia de Catamarca. En Catamarca, ya saben, anteanoche otra movilización muy importante de docentes autoconvocados, reclamando una mejora salarial porque los y las docentes que recién ingresan con un turno, con una asignación de jornada simple, digamos, ganan un poco más de 500.000 pesos. Y porque ocurre en Catamarca otra situación que tiene que ver con un gobernador que ha convalidado
siendo parte de otro sistema político, de otro sistema de convicciones políticas, muchas de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Entonces, acá tenemos, como en otras provincias también, ciudadanías que observan efectivamente en su propio cuerpo todo aquello que le convalida su propio gobernador, votado para ser opositor a las políticas de ajuste del gobierno nacional, que recae sobre todo en los presupuestos provinciales. Nos vamos a la provincia de San Juan. También, esto fue anteanoche. Docentes también en la provincia de San Juan movilizándose por mejoras salariales. Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán. Aquí el padecimiento es otro, son inundaciones, es cierto, una lluvia muy abundante de muchas semanas. Es difícil que tanta caída de agua no tuviera consecuencias de estas características, pero en Tucumán lo que se dice, o se le agrega otra cosa, primero los desmontes y la inexistencia de políticas, porque hay un discurso general que dice el cambio climático no existe y cosas por el estilo. Y además el mantenimiento de obras que le pudieran dar mejor contención a la crecida de ríos, al desborde de diques, etcétera, etcétera. Es decir, hay un reclamo muy concreto. Nos vamos a la provincia de Santa Cruz, también se los comentamos ayer. Estamos haciendo el repaso de tensiones provinciales. Acá le decoraron con huevos la fachada de la legislatura provincial. ¿Por qué? Porque muy tarde, la noche anterior, había ingresado un proyecto de congelamiento de salarios para trabajadores y trabajadoras del Estado. Entonces, a partir de esta movilización, lograron forzaron la suspensión de del tratamiento de ese proyecto por parte del Ejecutivo. Nos vamos a Jujuy. En Jujuy se da una situación muy particular que se repite también en otras provincias. Movilización también en las últimas horas, movilización docente, queremos salarios dignos, no a la terciarización de la mano de obra. ¿Por qué aumentó la bronca, que además fue reprimida la movilización? ¿Por qué aumentó la bronca de los y las docentes en la provincia de Jujuy? Porque antes se habían movilizado algunos sectores de las fuerzas policiales. Como la fuerza policial cuando se moviliza genera, o siempre hay un riesgo de una desestabilización mucho mayor en los gobiernos provinciales, allí hubo un arreglo por un porcentaje muy distinto a lo que habían conseguido los docentes. Entonces los docentes volvieron a decir, che, ¿por qué a la policía sí y a nosotros no? Por supuesto porque tienen cachiporra, pero los que estamos conteniendo a las familias, a los pibes y a las pibas en las escuelas somos nosotros, y por 2 mangos. Esto pasó también en Santa Fe. En Santa Fe también el acuerdo del gobierno de Puyaro con la policía fue muy distinto al que habían conseguido antes trabajadores del Estado, entre ellos docentes, también trabajadores de la salud. Y eso volvió a agitar las broncas. Bueno, todas estas cosas que tienen un denominador común, que es la política del ajuste nacional, el impacto, por supuesto, en las provincias, porque como ayer explicaba Carlos Heller, hay que remontarse a otra de las M's. Durante el gobierno de Carlos Menem fue cuando efectivamente se descentralizaron la educación, la salud, y entonces ya no era una responsabilidad nacional que las provincias se hagan cargo, y no con los presupuestos que les correspondían en muchas oportunidades. Lo cual genera un problema en términos federales de ser nacional, de ser federal, muy grande. Porque hay una salud para catamarqueños, otra salud para santiagueñas, otra salud para bonaerenses, lo mismo con la educación. Pero bueno, todas estas cosas se encuentran frente a un modelo de ajuste tan brutal, encuentra episodios de estas características. Ahora, lo mismo está pasando en las empresas y las fábricas. Nos vamos primero a Topper, se los contamos ayer, en Tucumán, despidos, salarios recortados y dudas sobre el futuro de la fábrica tucumana. La firma acumula 150 puestos de trabajo perdidos en los últimos 2 años, meses de producción recortada y salarios en baja. Bueno, ¿a quién le pertenece la marca? El brasileño Carlos Wizard Martins, 2022 exploró la posibilidad de vender el negocio local. Topper, insisto, últimas horas. Tenemos muy fresca en la memoria toda la secuencia de empresas de clara identidad nacional o empresas muy emblemáticas, muy conocidas. Seguimos. Estamos en Moura.
la fábrica de baterías. Baterías Moura recorta personal, cambia modelo productivo y pasa a importar desde Brasil. Cerró 2 líneas de producción en Pilar, apuesta a la importación. Afecta puestos de trabajo, genera alerta gremial. ¿Qué más? Y la Verónica también, lo hemos comentado en estas horas, peor que el caso FATE. Los empleados de Lácteos Verónica alertan que se agravó la situación de la empresa. Deudas salariales, freno de la producción. Bueno, presentaciones al Ministerio de Capital Humano. Ahora vamos a volver sobre esto en un rato no más. Miren el dato que hoy se conoció de la capacidad instalada de la industria. Utilizó la industria apenas el 53,6% de su capacidad instalada en enero. Peor inicio desde el año 2002. Recordemos, ¿qué es el uso de la capacidad instalada? Se podría traducir, tenemos un galpón, una fábrica llena de máquinas. Bueno, menos del 50% están en funcionamiento. Más de la mitad de las máquinas tienen una tela arriba, una lona, para tratar de que no le llene el polvo, que no se terminen de perjudicar, pero no están funcionando. Eso tiene un correlato. Presten atención, es el peor inicio desde el año 2002. ¿Recuerdan lo que significaba efectivamente el 2002? El 2002 es el estallido de todo el modelo neoliberal del gobierno de Carlos Saúl Menem, que por supuesto pretendió continuar el gobierno de la Rúa. Pero fueron muchos años de acumular deterioro y la explosión en el año 2001. Bueno, estamos en esa situación, 2 años de gobierno de Milei. Esto tiene consecuencias muy concretas en el empleo. Hoy se conocieron datos del CIPA, datos oficiales, datos del empleo en la Argentina. Vamos a seguir el hilo de un abogado laboralista, es el director del estudio del Observatorio de Derechos Sociales de la CTA Autónoma, es Luis Campos. Muy feos los datos de empleo registrado de diciembre. Nada que sorprenda a esta altura. En lo que va del gobierno de Milei, 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo. Ahora le voy a hacer alguna consulta a Guido porque habló el gobierno sobre esto. Y marca el hilo. Acá están los datos, pero me interesa lo que nos cuenta Luis, cómo traduce Luis Campos, siempre muy pedagógico. En el sector privado el retroceso es alarmante. El empleo no encuentra piso. Van 7 meses seguidos de destrucción a un ritmo bastante importante. En estos 2 años ya son más de 200.000 los asalariados que perdieron su puesto de trabajo. Siguiente. A nivel sectorial, toda la atención se la lleva la industria. En 2025 se perdieron casi 40.000 puestos de trabajo, la gran mayoría en el segundo semestre. La sensación es que el 2026 no parece haber arrancado mejor. Siguiente. Sin embargo, miren esto, la mayor preocupación empieza a estar por el lado del comercio. En el segundo semestre de 2025 entró en una fase contractiva que si se profundiza puede tener efectos aún más graves sobre el mercado local. ¿Se acuerdan las definiciones de Greenman? Cámara Argentina de Comercio, ¿no? Sí, Greenman. Exactamente. Greenman es el que dijo, algunos pueden llegar a quedar en el camino, pero este es el rumbo. Quienes pagan efectivamente esa gracia de Greenman son estos laburantes, que dice Luis Campos, guarda, porque la industria viene muy mal desde hace tiempo, pero lo que empieza a preocupar fuerte es el comercio. Esto se traduce en un recorrido por tu manzana, por tu cuadra, cuando vos ves la cantidad de locales vacíos. O cuando vos ves a alguien que efectivamente en uno de esos locales vacíos intenta con alguna indemnización, con algún resto, con la crisis de otro trabajo o de otro emprendimiento mayor, pone un nuevo comercio y lo ves acomodado en la puerta, fumando, charlando con otros vecinos porque no entra nadie a comprar. Es esto. ¿Qué más? La caída del empleo formal en la industria y el comercio no se compensa con ningún otro sector. Hasta los 3 ganadores del modelo, agro, minas y canteras e intermediación financiera, destruyeron empleo en el segundo semestre. Esto contradice totalmente lo que plantea el gobierno, que el empleo que se destruye por un lado se crea y se compensa en algún otro, y ni siquiera hay que ir al sentido común de decir, che, un laburante de FATE en la provincia de Buenos Aires, del sector neumático, no se va a ir a Vaca Muerta a trabajar en la extracción del gas y el petróleo, no se va a ir a las mineras de Catamarca.
ni va a empezar una carrera de intermediación financiera. No funciona, si es una obviedad. Respondió el gobierno. Federico Sturzenegger, creo que podemos compartir el texto, es muy largo, sobre los 400.000 puestos de trabajo creados en los 2 primeros años de la presidencia de Milei, tratando de contrastar los datos del CIPA, los datos oficiales. Guido Bambini leyó, analizó el argumento del gobierno y Guido, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Qué es lo que dice Sturzenegger? Básicamente lo que da cuenta Sturzenegger es la creación a partir de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que le pregunta a la gente si trabajó al menos 1 hora en la última semana. Se habrían creado a partir de esa encuesta 630.000 puestos de trabajo informales e independientes. Entre informales e independientes se habrían creado 630.000. Insisto, lo pongo en potencial porque es una encuesta y estamos contemplando a gente que responde que sí trabajó al menos 1 hora en la última semana. Esa es la metodología. ¿Qué podría ser un trabajo informal o independiente, por ejemplo? No, a ver, independiente podría ser monotributo, que como veíamos ahí en el cuadro de Luis Campos, efectivamente creció el monotributo. Digo, un trabajador de una industria que se reconvierte y se pone a manejar un auto y tiene que tener un monotributo. ¿Podría ser eso? Sí, entra dentro de esa categoría. Un trabajo informal es cualquier changa que, insisto, que se hizo en la última semana y por al menos 1 hora. Digo, no es un trabajo formal con vacaciones y todos los derechos vinculados. Esos 630.000 puestos de trabajo, según el ministro, compensarían, sería positivo la lectura del mercado laboral, compensarían esto que estamos viendo, que son casi 290.000 puestos de trabajo registrados entre el sector privado y el sector público. Hay 2 párrafos que los tenemos para destacar, me parece, del tuit de Sturzenegger, porque también habla de salarios. Lo leo. Este crecimiento en el empleo total se compone de un aumento de 630.000 puestos informales e independientes y una caída de 220.000 formales. ¿Esto es bueno o no?, se pregunta Sturzenegger. Difícil de saber. Hay cambios en las modalidades de trabajo más flexibles, como el monotributo, y más terciarización, independientes. La ley base facilitó mucho el monotributo, que tiene una menor carga impositiva. Para entender qué implica este traspasamiento es necesario ver qué está pasando con los ingresos de esos trabajos y cómo se distribuye por cada sector. Leo el segundo párrafo, que me parece muy importante. Ya el primero sí, tiene un grado de cinismo muy importante. Sí, pero la última oración es tremenda del segundo párrafo. Dice, por suerte, la cuenta generación de ingresos, que toma la encuesta permanente de hogares como fuente, también nos informa sobre eso. Según la cuenta generación de ingresos, el ingreso promedio en 2025 de un trabajador independiente es 1.460.000 pesos. El de un asalariado, 1.300.000 pesos. No lo puedo creer. Es decir, que no hay relación directa entre el trabajo independiente y trabajo de mala calidad, dice Sturzenegger. En algunos casos puede que sí, en otros se ve que no. En promedio los independientes ganan más que los asalariados y pagan menos impuestos, los monotributistas. Es natural la migración. Es natural la migración. O sea, Sturzenegger está planteando que la gente en general, que los trabajadores, están dejando de ser trabajadores registrados, dejando sus puestos de trabajo en blanco por motus propio, porque quieren pasarse a un esquema laboral que no tiene indemnizaciones, que no tiene, digamos, que no tiene vacaciones, que si faltan un día o se quieren tomar un día para tener un turno médico no se los pagan. Bueno, que, digamos, está en un estado de indefensión total. Bueno, el ministro de Regulación lo plantea como algo positivo, toma este dato para decir que en términos generales se creó empleo y no le importa la degradación que está teniendo el mercado laboral argentino, que además, hay que decirlo, la desocupación subió en la Argentina. O sea, más allá de que se haya creado empleo, la desocupación pasó en el tercer trimestre de 2023 al tercer trimestre de 2025, que es el último dato disponible, de 5,7 a 6,6%. Entonces, digo, se crea empleo de mala calidad, se destruye empleo de buena calidad y aún así la desocupación, mirando último dato disponible del gobierno anterior contra último dato disponible de este gobierno, creció. Perdón, ahora, él toma como ocupación, o sea, como alguien que tiene un trabajo, aunque sea informal, una persona que, o sea, vuelvo a esto, que trabaja 1 hora, o sea, que hizo algo 1 hora por semana. O sea, yo me puse a cocinar pan en mi casa. Está empleado, tiene trabajo. Exactamente. Según la
por la puerta de mi metodología casa, de la encuesta permanente de hogares, esa persona no es no desempleada estás desempleado. y se cuenta como un trabajador. Qué nivel de cinismo, ¿no? Es impresionante porque es algo así como soy informal y no tengo derechos porque me gusta. Claro, Dice Adorno, claro. porque la gente lo elige. Porque la gente lo elige, exactamente. Que es, hay algo ahí de ese discurso que a veces se recorta de trabajadores de plataformas o de aplicaciones que dicen yo manejo mis tiempos, soy independiente, trabajo las horas que quiero, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, ¿se acuerdan de ese trabajador? Creo que era un repartidor, Sí. que había ido al programa de Alejandro De Berkovich en C5N. Él no decía me gusta esto. Él decía quiero la reforma laboral porque van a poder echar a todos los que no laburan y yo quiero trabajar con derechos. Es complejo. Vamos a hablar en un rato con Daniel Feierstein, doctor en ciencias sociales, se especializa en violencia, se especializa en genocidio, pero me parece que buena parte de estas cosas también las vamos a poder conversar, porque es parte de la creación o de intentar moldear un sentido común para que se acomode a una transformación de país, que es la que plantea Luis Campos en el último posteo que queremos compartir con ustedes. Miren, a modo de conclusión, Federico Pastrana, aprovecho para decir, llama a este empleo que mencionaba Sturzenegger y que explicaba muy bien Guido Bambini, trabajo refugio, empleo refugio, ya lo dice todo. Miren lo que dice Luis Campos en el último posteo. En paralelo, el gobierno sale a festejar que durante su gestión se crearon cerca de 400.000 puestos de trabajo, básicamente informales y por cuenta propia. Ese parece ser el mercado laboral al que aspiran, un mundo donde los asalariados formales son una rémora del siglo XX. Esta es la clave. Esta es la clave porque lo que dice Luis Campos es, esto no es un efecto no deseado. Acá hay una reconfiguración del esquema del país que implica una reconfiguración del proyecto productivo, del tipo de salarios. Permítame spoilear, les cuento al final, no existe más la clase media. No existe más. Que también requiere o invita a un montón de análisis en ese sentido. Miren, vamos a explicarlo de otra manera. Vamos a explicarlo de otra manera. Creo que nosotros podríamos, con los conocimientos de Guido, con la intuición que uno puede tener, siendo un comunicador generalista, hay cosas que aún así, quienes lo están sufriendo en carne propia lo explican mucho mejor. Vamos a compartir una carta pública que hicieron las familias, comunitariamente, las familias de los trabajadores y las trabajadoras de Verónica. Y en un párrafo dicen esto. Lo que hoy está en juego no es solo el futuro de una empresa, está en riesgo la supervivencia económica y social de múltiples comunidades, la pérdida de más de 700 fuentes laborales y un daño irreparable a una de las zonas más productivas del país, la cuenca lechera de la provincia de Santa Fe, eje central de la producción láctea de la República Argentina. Nuestro reclamo es claro. Definiciones urgentes. Apelamos a la intervención por parte de las autoridades del gobierno provincial para que esta situación se pueda encaminar a una salida ordenada o una eventual venta que preserve los puestos de trabajo o bien el cumplimiento inmediato de las obligaciones salariales, laborales y previsionales. Miren este último párrafo, esta idea. Esto no es un conflicto político, es un drama humano, social y productivo. Las familias de los trabajadores y trabajadoras de Verónica entienden en general lo que implica, no esta fábrica en particular, lo que está pasando. Y reconocen eventualmente que una modificación productiva como la que plantea el gobierno, lo que nos decía recién Campos, se puede convertir en un drama humano y social. Sobre todo si encima hay alguien que dice soy un topo que viene a destruir al Estado y a sacar todo tipo de contención, que eventualmente sería necesario, si es que hay un consenso en la Argentina, de cambiar la matriz productiva de nuestro país. Es decir, que el país se dedique a otra cosa. Aún si fuera así, la necesidad, la obligación moral, el gobierno que habla de llevar la moral a política de Estado, de contener, de acompañar a todas esas personas que no salen de trabajar en Verónica y graciosamente y porque quieren, se van a manejar un auto o se mudan a Vaca Muerta para aprender a sacar petróleo. No funciona de esa manera. Estamos frente a una tragedia que la podemos nombrar, la podemos contar en algunos episodios en nuestros programas, pero que todavía no es del todo comprendida. Así que cerramos nuestra apertura de viernes
diciendo, sentenciando, que un Adorni no tape el bosque. Arrancamos QR formalmente y lo hacemos con las voces del día. Hace más de 3 meses que no entra ningún barco de combustible, que tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo. En el Líbano van más de 500 personas asesinadas, de 800.000 personas desplazadas. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir no nos importa nada. Y muchas de las cosas que pasan en la Argentina, lo que está pasando en el Caribe y lo que está pasando en Irán, no pasarían si él estuviera vivo, porque él llamaba las cosas por su nombre. Si nos quieren meter en una guerra a nivel mundial, ¿qué es esto? Nosotros los argentinos no estamos acostumbrados a este grado de violencia que nos toca vivir, y sobre todo los viejos. Que la situación está mejor, lo que no quiere decir, como decís bien vos, que no haya gente que la esté pasando mal. Por eso yo digo que no solo es importante la trayectoria, sino la pendiente. Y más o menos 600, o sea, el sueldo mínimo no, ya somos indigentes. ¿Sí? Aplican teorías económicas en un Excel que no tienen correlación con la realidad que vivimos. No era que no había plata, no era que teníamos que ser muy cuidadosos con los gastos. Es una falta de respeto a todo el pueblo, que trabaja de verdad. Lo que hizo Adorni puede haber sido un error cosmético, ni se acerca a lo que ha hecho la mayoría de los funcionarios kirchneristas. El gobierno está en una sintonía absolutamente distinta de lo que le está pasando a la sociedad. Adorni se sigue deslomando en Nueva York. El presidente de la Nación está en España y mientras tanto tenemos inundaciones en Tucumán, situaciones de protesta. Fueron echando los empleados, se están quedando los dueños. Estamos cerrando toda la persiana, real. Se ve el desánimo de la gente. Es que uno está tan metido en sobrevivir que no se puede fijar en lo que pasa alrededor. Me parece que viene por ahí. Los que nos oponemos a este proyecto tenemos que plantearlo abiertamente. Tenemos que buscar, son puntos de acuerdo todos los sectores, y cuando hablo de eso no hablo solo de la dirigencia política. Están volviendo los discursos de odio a otro nivel, y me parece que hay como una necesidad, ¿no? De decir, pará, esto ya pasó. Lo que quieren presentar como un éxito está anclado claramente en la pérdida del poder adquisitivo, que nuestro primer punto de nuestra agenda es la recuperación del salario para todos y todas las personas. Bueno, muy bien, nos vamos a meter de lleno en la información exclusiva que Irina Hauser tiene sobre la causa Libra. Tenemos portada de causa Libra, por supuesto, y miren, la ayornamos un poco, línea divina, porque tiene que ver con las comunicaciones del presidente Javier Milei antes y después del lanzamiento de la criptoestafa. Irina. Estábamos esperando el peritaje, el resultado del peritaje sobre los dispositivos de Mauricio Novelli, el trader amigo de Javier Milei, que ofició de intermediario acá y casi de mentor de la criptomoneda Libra, y de Sergio Morales. Esos son principalmente los que estaban secuestrados y que se analizaron. Morales de la CNV, ¿no? La Comisión Nacional de Valores. Morales, que era, claro, asesor de la Comisión Nacional de Valores, y que aparecen algunos de los tantos borradores que están en este peritaje. Bueno, nos vamos a concentrar ahora en las llamadas que se hicieron horas antes, en realidad un ratito antes, minutos antes y después, y los días posteriores al lanzamiento de Libra. Esto es muy importante porque recordemos, los horarios son importantes. Javier Milei había tuiteado el 14 de febrero de 2025 ofreciendo la criptomoneda Libra, diciendo que esto además iba a significar inversiones y que iba a representar también un fondeo para pequeños emprendedores del sector. Bueno, ese tuit fue a las 19:01, es el famoso tuit donde él pega el contrato inteligente, un contrato inteligente que tiene 44 números y letras mayúsculas y minúsculas, o sea, no te lo aprendes de memoria. No te lo acordás de memoria, claro. Alguien Cuando te lo tiene que... contrato inteligente, que si vos clicás ahí, ¿qué pasa? Y eso te va llevando a una cadena, a la blockchain famosa, que te permite comprar, que le permitía a los que querían, a los ahorristas o inversores, comprar en ese momento la criptomoneda, que es gente que sabe en general, ¿no?
gente especializada o que está familiarizada con el sistema. Ahora, el detalle es que Milei, horas después, borró ese tuit y dijo, yo estaba ofreciendo un negocio privado, pero no estaba interiorizado. Sí, me interioricé y decidí borrar ese tuit. ¿Cuánto tiempo después de publicarlo? Y fue cerca de 5 horas después, a las 12 de la noche, el tuit fue 19:01. Ahora, se le cae la careta a Milei con las comunicaciones, porque dejan en claro que sí estaba interiorizado. O sea, la pregunta que incluso no pudo responder el propio jefe de gabinete cuando lo interpelaron, o cuando fue al Congreso, es de dónde, quién le pasó a Milei, de dónde sacó Milei ese contrato. No pudo ese contrato o no inteligente. quiso, ¿no? Bueno, no pudo o no quiso. Bueno, vamos a ver las llamadas del día 14 de febrero, minutos antes de que se lanzara el tuit de Milei. A las 18:44, o sea, 15 minutos antes, llamada de Novelli a Milei. Novelli estaba en Estados Unidos, en Dallas, estaba en un hotel de lujo, junto con Hayden Davis, el empresario estadounidense, creador de la criptomoneda, junto a su socio, el socio de Novelli, Manuel Terrones Godoy, y una veintena de jóvenes que estaban atentos porque se ve que estaban por comprar el criptoactivo para llevarse algo de ahí, ¿no? O sea, así como nos juntamos con amigos para ver un partido de la selección, estaban estos tres más un montón de gente a la expectativa de que saliera la criptomoneda. Exactamente. Quien nos detalló esto fue el periodista Mariano Vidal en Clarín, una escena muy aparte de hotel estadounidense, llena de golosinas, alfombras coloridas. Bueno, esa era la escena del hotel. Las geolocalizaciones confirman que Novelli estaba ahí. Bueno, y ahí veíamos llamada en el momento que Novelli estaba en esa mesa a Milei. A las 18:54, ya cuando otra vez, bien cerca del lanzamiento de la criptomoneda y cuando ya estaba creado el token, Novelli lo vuelve a llamar a Milei, lo vuelve a llamar ahí Milei a Novelli. Milei también lo llama a Novelli. Milei o sea, en dos direcciones. Sí. 18:56, pero aparte mirá, el lapso no pasa nada, entre una llamada y otra. Sí. Algunas hay llamadas perdidas, pero la mayoría hablan, aunque sea segundos. 18:58, 19:03, ya cuando Milei había puesto el tuit en su cuenta personal de X, 19:03, Novelli lo llama a Milei. 19:32, Milei lo llama a Novelli. Ahí estaba subiendo el valor de la criptomoneda. Ya estaba en marcha la estafa, digamos. Que llega, bueno... Devuélvelos, Juli, así lo vemos. Bien. Bueno, y ahí pasa un rato largo. Desde las 7:30 hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Milei lo llama a esa hora, a las 10 de la noche, a Novelli, y acá se produce una de las llamadas más largas, casi 4 minutos de conversación. La de las 10 con 45 segundos. Ok. Y estaba cayendo el valor. En ese momento estaba cayendo el valor de la moneda. Y a las 22:25, Milei lo llama a Novelli de nuevo. Otra vez una llamada de más de 4 minutos en ese momento. Ahora, hay un detalle, que es que... Acá hay un imposible no saber. En el mejor de los casos, un imposible no saber. ¿No estaba interiorizado? No, digo por lo que se suele decir en las causas judiciales. Claro. No podía no saber y no podía no saber. Claro. En este caso... aplica 100%. Imposible no saber, Imposible no saber. De mínima, de máxima, estaban coordinando toda la subida te voy a decir una operación. A ver. Milei, pero que es necesario destacarla. Milei y Novelli se conocían desde hacía bastante tiempo. Milei daba clases en la Academia de Trading de Negocios de Novelli. Había promocionado otras criptomonedas de Novelli. Una de ellas que había tenido muy mal destino, Bulk, en el año 2021, que también nos abrimos un interrogante porque Milei era diputado. Este Novelli que estaba hablando con Milei mientras se subía, ¿ya había hecho una estafa cripto? Sí. ¿Y Milei había participado? Y Milei, sí, había hecho videos, le había hecho fotitos y cositas para la Academia de Trading, NIW, la Academia de Novelli y su socio Walsh. Bien.
¿Por qué te digo esto? ¿Por Porque qué? era natural que se comunicaran, pero este flujo de comunicaciones no era Claro, habitual. eran conocidos. Eran conocidos, hablaban, pero esto no era... Bueno, Pero, además, pero estamos viendo volvamos a fracción la de- escena, yo me vuelvo loco. Volvamos a la escena. Sí. Tayano, volvamos a la escena. Está Novelli hablando con Milei en esas llamadas frenéticas de segundos que se llama, que lo llama uno, que lo llama el otro, en el momento en que se lanza la moneda. Y Novelli está con su socio Terrane Godoy y 20 monos más. Y Hayden Davis en Dallas con matraca, con globos, Estaban esperando haciendo el desde lanzamiento. ahí la parte técnica del lanzamiento. Y De- comprando, esperando y para compra- comprar. y esperando para comprar. ¿Cómo esperando para comprar? Claro. Los que estaban ahí. Los que estaban ahí. Porque acá algo llamativo es que el token estaba un poquito antes de las 7 de la tarde y antes de que Milei es el primero que postea públicamente el contrato, Sí. lo dijeron en la Comisión Libra, además varios especialistas. Pero se sabe, también lo detectó la Comisión no existía, Libra. no estaba en internet en ningún lugar antes. No era público. Pero también nos enteramos por la Comisión Libra de la Cámara de Diputados que hubo más de 70 billeteras que compraron el token antes de en esos minutos. Decime una cosa, ¿Novelli solo habló con Milei? No, acá te quiero contar, esto es muy importante, porque simultáneamente, o sea, en paralelo, en los intersticios de esas comunicaciones que acabamos de ver, Novelli hablaba con Karina Milei. Con Karina Milei, la secretaria de la presidencia. Ahí tenemos la lista de comunicaciones de ese 14 de febrero. Empezó a hablar antes con Karina a las 5:53 de la tarde. Novelli llama a Karina. A las 7:04, un minuto después que habló con Milei antes, Novelli llama a Karina. Con el token ya lanzado. Hubieran hecho un Zoom, muchachos. La verdad, ¿no? ¿No? Era más fácil. A las 7:17, Karina llama a Novelli. Karina llama a Novelli. No es un accidente, Karina llama a Novelli. 20:51, Novelli llama a Karina. 20:21, Karina llama a Novelli. 20:23, Novelli llama a Karina. 21:29, Karina lo llama a Novelli. 7 llamadas. Tenías 8 de Milei, tenés 7 de Karina el día y alrededor del horario del lanzamiento de Libra. Antes y después. Yo sé, Iri, que vos tenés otro dato Sí. que no ha circulado de alguien más que habló con Novelli en ese momento. Yo te pido que pongamos una pausa ahí. Sí, cómo no. Guardate ese dato para dentro de un rato, porque además después de todo esto hay que preguntarse por qué el fiscal de la causa no llama a indagatoria. A mí me resuena Jonathan Viale diciéndole a Adorni, pero ustedes se imaginan lo que hubiera sido si era un funcionario de otro gobierno, si era un funcionario kirchnerista el que subía a su esposa a un avión. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido si toda esta información que recrea Irina y por supuesto que empieza a aparecer en el expediente se correspondiera con otro espacio político en el gobierno? Ya volvemos con ese dato que falta. ¿Con quién más habló Novelli en el momento en que estaban esperando el lanzamiento de la criptoestafa? Frenéticas llamadas con Milei antes y después del lanzamiento, con Karina Milei y con alguien más. Vamos a hacer una pausa y en un ratito Irina nos cuenta lo que falta. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Privilegios, alianzas y discurso hipócrita. En noticias de esta semana, gobierno encastado. Usa los métodos extorsivos de la vieja escuela con los gobernadores. Elige nuevo ministro de la casta judicial y abusa de los recursos estatales. El escándalo Adorni y la promoción del consulado al show de Fátima Flores en Miami. Además, investigación, el retroceso de las mujeres, por qué hay que tratar el insomnio y la moda invierno, desfiles y marcas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.com. Canal E. Todo el tiempo, toda la economía. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. En esas charlas interesantes y por lo menos pretendemos que sean profundas, después hay que ver cómo sale de los viernes. Hoy invitamos al doctor en Ciencias Sociales, Daniel Feierstein. Daniel, ¿cómo te llamo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo? Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Daniel tiene toda una línea de trabajo sobre las violencias, sobre el genocidio, y por eso lo invitamos en este tiempo. Viene siendo muy buen momento para charlar con Daniel desde hace bastante, pero nos pareció que en este rato, y coincidiendo agendas, podíamos disfrutar mucho esta charla. Y quiero arrancar muy informalmente porque nos hiciste un comentario fuera de aire respecto de un mensaje de la familia de los trabajadores de Verónica que te parecía que entraba bien
respecto de qué es lo que está pasando en el tejido social con estos cambios de matriz productiva, de nuevas relaciones de trabajo, etcétera. Sí, lo que veía es por dónde puede pasar una reconstrucción, te decía, ¿no? Con el mensaje de los trabajadores, empezar a pensar que creo que lo que nos han minado en algún sentido es la confianza en la cooperación, la confianza en el laburo con otros. Es lograr, y creo que va de la mano de esa transformación de un modelo productivo, lograr convencernos a todos de que solo contamos con nosotros, digamos, porque cualquier posibilidad de transformación requiere de la articulación de mucha gente. Pero si vos no pensás que podés contar con nadie, no te podés articular. Esto ha sido el resultado de distintos procesos de destrucción, es el resultado de la desconfianza que se genera a través del terror en los procesos genocidas, pero no requiere necesariamente de un genocidio, digamos, ¿no? También es resultado de este proceso de destrucción. Y yo decía que para recomponerlo no se puede hacerlo desde un lugar abstracto de, che, sepan que es muy importante la cooperación, no se reconstruye así, sino es recuperando esas experiencias de articulación colectiva, digamos, ¿no? Y ahí puede que tenga algún sentido cuando Sturzenegger dice, hay una valoración por parte de trabajadores y trabajadoras de lo independiente, de cierto me valgo por mí mismo, digamos. Es que está dando cuenta del resultado de un proceso que no iniciaron ellos, no inició este gobierno, sino en el que se monta este gobierno. Pero hay un núcleo de verdad, en que hay un montón de gente convencida de que no puede contar con nadie y que por lo tanto lo mejor que puedo hacer es arreglármela como pueda en ese mercado informal que, como bien decías, implica la destrucción no solo de la clase media, sino de los sectores asalariados con una remuneración que les permite por lo menos un nivel de vida digno, aceptable. Lo que digo es, para pensar cómo uno confronta con ese proceso que fue construido a lo largo de muchos años, se requiere poner sobre la mesa esas formas de articulación, desde familias, de organizaciones, de empresas recuperadas, desde los médicos del Garra, digo, procesos de lucha y recuperación que creo que además debieran, por un lado, que podamos iluminarlos para poder conectar unos con otros, y que uno pueda pensar que la reconstrucción política viene de ahí. Esto es parte del quiebre con la representación política, es ver siempre a la misma gente, estén en el lugar que estén, desde hace 30, 40, 50 años, ¿sí? Y desgajados de los problemas cotidianos de la mayoría de la población. Entonces me parece que el desafío político es que esas experiencias de articulación puedan empezar a unarse unas con otras, a ser conocidas. Eso significa, perdón, que trabajadores y trabajadoras de Verónica entiendan que tienen un problema común con médicos y médicas del Garrahan. Por de pronto común entre ellos, que por eso me parecía interesante la carta, de empezar a decir, bueno, mira, esto no es el problema de cada uno de nosotros, el problema de todos nosotros y de la ciudad donde vivimos, que es un poco lo que dice la carta, porque cuando nosotros nos quedemos sin laburo, el comerciante se va a quedar sin que nosotros le compremos, el remisero se va a quedar, o el Uber, sin que nadie pueda utilizar su servicio, pues no tiene con qué pagarlo, porque todos nosotros, que somos los que sostenemos la economía de esta ciudad, de este pueblo. Entonces, ver eso, que es una afectación colectiva, es un primer paso. Y después un segundo paso es decir, bueno, pero no somos solo nosotros. También lo que está pasando con los residentes o los médicos del Garrahan, también lo que está pasando con la docencia, estabas contando, en distintas provincias del país, también lo que pasa en FATE, también lo que pasa en cada uno de los lugares. Son como distintas escalas, distintos pasos, pero claro, el problema es que es un proceso lento. Por un lado nosotros tenemos urgencias, que es una situación que ha sido muy rápida, porque yo diría que estamos viviendo la experiencia de el fin de los 80 y todos los 90 comprimida. Es un poco lo que se veía en los números que planteaba, que de pronto lo que llevó 10, 12 años, ahora llevó 2, 3, digamos, ¿no? Esto es un proceso mucho más rápido de destrucción. O quizás es parte del mismo proceso. Sí, eso por otro lado, yo creo que por un lado es un proceso de destrucción muy acelerado, pero como decís, que se monta en que hubo muy pocos años de dirección contraria. Hubo algunos, pero pocos. Uno diría, cuando uno mira económicamente, más o menos sería 2002, 2009, 10, digamos. Tenés una década
que fue en una dirección contraria, pero por un proceso muy largo, desde la dictadura hasta acá, de deterioro, con lo cual cada vez te caes más abajo. Eso es muy interesante porque se da de bruces con la idea de que desde hace tantos años se vienen haciendo determinadas cosas y entonces nosotros ahora somos el cambio. En realidad es medio contradictorio. Ahora, déjame hacer... todo esto que decís conlleva una muy mala noticia, que es que son necesarias situaciones de mucho padecimiento, de mucha destrucción de la trama, destrucción del tejido, para que resurja efectivamente desde abajo. Es decir, la política no ha sido capaz, por lo menos hasta ahora, de no tener que tocar fondo para rescatar desde ese lugar. Porque yo creo, y en eso es mi parte más crítica de lo que ha sido la experiencia kirchnerista, podríamos decir, en esa clave, que es que toda esa experiencia que llevó muchísimo tiempo de lucha y articulación política de la postdictadura de los 80 y 90 es lo que genera las condiciones de posibilidad de la experiencia de esa década, por eso digo, donde va en una dirección contraria, en muchos planos, a nivel económico, pero también es el fin de la impunidad de los genocidas, claro, es la conquista de un conjunto de derechos, pero es producto de ese proceso de lucha. Ese proceso de lucha, paradójicamente, en esa década es minado en esta lógica de creer que se puede resolver todos esos procesos con la idea de la lapicera, con la idea de votar bien, con la idea del que está en el gobierno. Y esto fue desarmando esa existencia de organizaciones que habían ido como surgiendo con mucho trabajo, con mucho tiempo, desde montones de lugares, y te deja en ese 2015 en una situación de, bueno, ya no están, digamos, ¿no? Porque en esta lógica de nosotros somos la representación de todo eso, pero a la vez no queremos que nadie nos venga a cuestionar nada, esta lógica incluso de a mi izquierda la pared, te deja en una situación de que las únicas presiones que sufrís son las del establishment. Ahora, y si todo se corre, como hablábamos antes, hacia un cambio definitivamente de matriz productiva, ¿qué transformación imaginás? Recién hablábamos algo esperanzadamente de la Carta de Lácteos Verónica, ¿no? Pero, o sea, ¿imaginás una reconstitución de los lazos, de estos lazos que se rompieron, de esta, bueno, de la fortaleza de las organizaciones, no sé? ¿O qué transformación imaginás, no? Yo por eso digo, uno puede imaginar el camino, no necesariamente ni cuánto tiempo va a llevar, ni qué tan bien puede salir, en el sentido de decir, me parece es muy preciso esto que decís, Irina, el proyecto es una transformación de matriz productiva. El proyecto claramente es llevarnos a ser Perú, es llevarnos a ser una sociedad donde no existe la clase media, que está mucho más polarizada y donde es centralmente primarizada en cuanto a su nivel de producción, pero además primarizada no en el estilo argentino clásico, sino mucho más extractiva, que es un modelo distinto, no es lo mismo el modelo de producción alimentaria, que era el modelo clásico argentino, versus el modelo minero, petrolífero, el modelo que es eminentemente extractivo, que requiere menos mano de obra, que genera mucha más concentración. Entonces, bueno, hay un proyecto muy fuerte en esa dirección. Y yo lo que digo, bueno, el único camino, porque fue el camino histórico para intentar desarmarlo, es esa articulación por abajo. Ahora, lleva tiempo, es compleja, nada te garantiza, porque son procesos que se dan en tiempos largos, no en tiempos cortos. Cuando vos tenés mucha gente convencida de que no puede contar con nadie, es muy difícil recomponer el lazo. Claro, cuando estás más abajo, cuando estás más destruido, por ahí no podés subsistir sin contar con nadie. Y entonces ahí es un momento interesante donde decir, bueno, si no cuento con mi vecino, no como. Pero también estás haciendo una crónica de una tragedia, que es que todo eso se había generado, posibilitó esa década o esos años en los que se vivió de otra manera, y vos lo que decís es, pero el modo de construcción política o de conducción política de todo eso atentó efectivamente contra esa construcción. Totalmente, incluso en los procesos de memoria. Sí, a mí me preocupa mucho al verlo en la gente más joven, yo diría los que no vivieron nada previo al 2001. Ese proceso de acumulación en los 80 y en los 90 está ausente del relato. Entonces, ¿cuál es el relato? Que el 2001 fue una gran crisis, nadie entiende cómo se llegó a esa crisis, una gran crisis que cae del cielo, ¿sí? En esa crisis aparece alguien dispuesto a usar bien la lapicera, vaya a saber cómo llegó, y firma cosas maravillosas y qué bien que estuvimos. Entonces, ¿qué aprendizaje se extrae para el presente?
este sufrimiento que genera este gobierno va a generar una gran crisis, va a venir la crisis otra vez. Incluso algunos los he escuchado en discusiones políticas, además que tenemos, porque digo, estoy hablando de un espacio político con el que tengo afinidad, simpatía, digamos, más allá de no haber pertenecido nunca. Claro. Y desde ese espacio se dice, y nos van a venir a llamar. Y en esa lógica de nos van a venir a llamar, hay una separación de la primera persona, donde vos, representante político, no sos parte de ese movimiento popular, tiene que entender en algún momento que te tiene que llamar. El problema es, esa historia del 2001, la primera década del siglo XXI con el kirchnerismo, no fue así. Entonces, esa narración distorsionada que esconde una historia para el presente nos resulta letal, porque el problema es que no se construyó así. Ahora, ¿por qué se la contó así? Porque la complejidad está que lo que se da cita en esa década kirchnerista es gente que participó de ese proceso de lucha y gente que estaba del otro lado. Esto es, todo el menemismo fue reciclado en esa década. Todos los que desarrollaron ese proceso de ajuste, ese proceso de destrucción, después fueron funcionarios nuevamente, muchos de ellos. Entonces, claro, ¿cómo contar un proceso de lucha en el que ellos estaban del otro lado? Del otro lado. Creo que toda esa... Pero las tramas son complejas, porque digo, no es que hay una intencionalidad, no es que hay alguien malvado que dice no le vamos a contar. Es como se va dando en tu propia cabeza, porque nosotros mismos cuando nos contamos nuestra historia, todos lo hacemos, digamos. Siempre las es un poco cosas más que complejo. Más nos gustan, las ponemos arriba, y las que no nos gustan, las ponemos de costado. Siempre es un poco más complejo que decir que gente en una mesa toma determinadas decisiones. Exactamente. Se va construyendo una mera. Me parece sumamente interesante, poco hablado esto que planteás. Se me ocurre, ahora vamos por otros momentos de la realidad, pero se me ocurre que toda esa sorpresa de cuando la toquen a Cristina, qué quilombo se va a armar, y a Cristina la intentaron matar, está presa, y no se armó ningún quilombo, quizá ahí también hay buena parte de la respuesta. Exacto, porque cambia la estructura militante, porque el problema es cuando vos tenés sectores de base organizados que no te responden, bueno, podrían salir de modos que no imaginás. Cuando vos lo que tenés es la transformación de eso en un sistema organizado desde la renta estatal, digamos, bueno, lo que tenés es cuando no está la renta estatal, y entonces cómo hace, y digo, y la sorpresa de cómo se fue minando esa base, que creo que se la fue minando, dándose cuenta o sin darse cuenta desde esa propia experiencia política. Me parece que por eso es complejo, porque esos procesos llevan tiempo. Yo soy más esperanzado en esto que preguntaba Irina de, bueno, hay una generación que está empezando a aparecer que nace a la vida política con la crueldad del gobierno actual. No es lo mismo eso que con todo lo anterior. Claro. Pero vos bueno, la crees pregunta es cómo vamos a interpelar a esos pibes, digamos, ¿no? O pero sea, ¿desde claro, qué lugar? mi duda también, y porque estoy en contacto con pibes, con adolescentes, también un poco por mis hijas, por la edad que tienen, es hasta qué punto perciben esa crueldad como tal. Bueno, ese es el gran desafío. Por eso que es cómo uno va a interpelar eso. ¿Por qué? Porque hay otro dato interesante, que es que la primera experiencia política siempre te marca muchísimo. Entonces hoy tenemos una generación joven que es el núcleo más fuerte del apoyo a medida, que diría 18, 25, 18, 30, ponerles donde está, que su experiencia política tuvo que ver con la pandemia, con el gobierno de Alberto, con las contradicciones, con la cena de Olivos, con montones de elementos que configuraron una estructura subjetiva que no es que no pueda cambiar, pero es difícil. No sé, yo soy de la generación política que nos marcó la dictadura. Empecé a militar políticamente al final de la dictadura. Es difícil que eso te cambie, digamos, ¿no? O sea, esas primeras percepciones. Bueno, hay una generación que se suma ahora. Y tal como decís, ¿van a percibir esto como natural? ¿Van a percibir esto como cruel? ¿Van a considerar que estas cosas que pasan es lo que siempre pasa o que es producto o resultado de nuestras acciones? Bueno, ese es el gran desafío. Daniel, vos, como decíamos antes, trabajaste mucho la violencia como elemento político, como parte de la acumulación política. Me acuerdo, lo hemos charlado en la televisión pública cuando Milei era un temor poco probable, digamos, pero vos venías alertando sobre que había cosas que estaban pasando y las venías estudiando. Bueno, son 2 años del gobierno de Milei, ya estamos por el tercero, pero también tenés bastante tiempo más, por lo menos 2 años más, de la intervención de ese modo de hacer política bastante difundido. Y llegamos a una apertura de sesiones donde Milei parece echar mano a eso que efectivamente sabe hacer, descalificar, agredir, incluso ya en un plano muy cerrado dentro del propio Congreso.
¿Estás viendo exactamente el mismo proceso? ¿Estás viendo una mutación? ¿Qué estás observando ahí en ese modo de utilizar la violencia para la construcción de la política? Yo creo que lo que veo es que va escalando. Va escalando y uno puede mirar otros casos donde uno ve una situación más grave que la actual, pero para mirarlos como un espejo hacia lo que no queremos ir, que claramente es Estados Unidos. Si uno piensa hoy en un sistema similar, pero donde me parece que en el caso argentino el nivel de acuerdo con Milei tiene más que ver con su disputa con la casta, en ese sentido, de ese núcleo de verdad, como decíamos, gente que se ha escindido de la propia sociedad a la que representa y vive en su mundo de Puerto Madero y la lógica de la representación política, y el tema económico, sobre todo el efecto destructivo de la inflación. Y toda la batalla cultural mileísta por ahora es, podríamos decir, un elemento que logra cierto nivel de consenso, pero no es el eje. Yo no creo que hoy la gente lo esté acompañando al gobierno por eso. Que es la diferencia que ves en Estados Unidos, donde ha dado varios pasos más y donde el nivel de acompañamiento tiene más que ver, o de las derechas europeas, con la lógica xenófoba, con este intento de generalizar el uso de la violencia como herramienta política, que en el caso argentino. Ahora, es un espejo en el que mirarse, porque esto, en una crisis que se profundiza, que empiece a hacerse cada vez más fuerte, y yo lo voy escuchando en muchos de los testimonios de la gente que más va sufriendo, la lógica de encontrar el elemento xenófobo para echarle la culpa a los inmigrantes de los sufrimientos que estamos viviendo, bueno, es siempre una carta que está ahí, que tenemos una sociedad que históricamente tuvo límites ante eso, fue más impermeable que otras a eso, justamente una sociedad construida en el intercambio de identidades, ¿no? Pero que no es inmune. Entonces lo que veo en lo que viene es esto, y creo que esa apertura de sesiones va mostrando esa escalada en el nivel de violencia, ¿no? Que va siendo simbólica, pero que se va expresando en la represión a los jubilados de los miércoles o en distintas acciones que van como y en la naturalización de todo eso, ¿no? Volvemos todo el tiempo a la preocupación por la falta de respuesta, que si vos lo ves en términos globales también hay una suerte de hacer todo lo que efectivamente a Trump se le cruza por la cabeza y no hay una respuesta de gobernanza global para poner un límite. No sé si son, no quiero generalizar ni simplificar, si son las mismas razones que estábamos contando antes, pero ahí hay un problema serio. Y me quedé pensando en Kast, al día siguiente de asumir, que dice hay que armar barreras físicas contra Bolivia y Paraguay para que no nos invadan. Claramente, por eso Kast representa eso, Bolsonaro representa eso, por eso digo, estamos además en un momento internacional y regional que va hacia ese lugar. Y en ese sentido yo creo que el gobierno no ha terminado de resolver esa dualidad que yo siempre planteaba que tenía en todas estas discusiones, el gobierno fascista, el gobierno no fascista. Yo decía, siempre el gobierno tiene una dualidad que no ha resuelto, tiene esos sectores ahí adentro, y uno podría decir claramente representado por la asesoría de un Laje, por la propia vicepresidenta, y después tiene su ala ultra neoliberal, podríamos decir los Sturzenegger, los Caputo. Los dos proyectos son terribles, pero no son lo mismo, se pueden acompañar, se pueden articular. No ha resuelto por qué lado va a ir. En la medida en que se le complique el plano económico, la lógica fascista va a ser siempre una tentación de apelar mucho más a la irradiación del odio ante la imposibilidad de dar respuestas económicas, que un poco lo que uno va viendo hacia este momento, ¿no? Un plan que nunca arranca, que siempre prometiendo que ahora va a ser en agosto o en octubre, o sea, siempre el arco lo van corriendo. Ahora, y en esto que decís, vos relativizás un poco el peso de eso que llaman la batalla cultural, pero toda esta puesta en escena, ¿no?, que hace Milei y todo su séquito con una cuota de violencia muy grande, y acompañado de un discurso de moral, ¿no?, porque es la novedad también de los últimos tiempos. No logra cierto, no logra que eso permee y que de alguna manera por ahí también se filtre este odio que ayuda a contrarrestar el malestar, ¿no?, económico. No sé, te pregunto, o sea, yo veo algo de esto, pero no es que científicamente lo veo, ¿no? No, sí, lo que pasa es que por eso digo que es una dualidad, porque él hasta ahora ha apuntado centralmente
hacia estos sectores de lo que llama la casta, y por eso es interesante que ahora se haya montado contra ciertos empresarios, y donde conecta con un núcleo de verdad distinto, mucho más complejo que la lógica más clásica directamente xenófoba, por ejemplo. Entonces, que el tipo se la agarre siendo un tipo que viene de afuera con los que están sentados en la banca hace décadas, y conecta con un sentimiento popular, que se la agarra con Paolo Roca, y vos podés decir, bueno, no me cae bien Milei, pero me acuerdo, por decir un nombre, de los despidos en medio de la pandemia en Techín. Digo, uno va tomando elementos que ahí está conectando con núcleo de verdad, que uno diría, no lo puedo decir porque sé que va hacia dónde quiere ir, que no es hacia dónde quiero ir yo, pero por otro lado tengo que reconocer que algunas de las cosas que está planteando, esto de las prebendas que han tenido determinados grupos de empresarios a lo largo de la historia argentina, y ni que hablar desde la dictadura para acá, es innegable, digamos, ¿no? El asunto es cómo se encara, o también por qué no los encaró un gobierno popular, porque hay determinados grupos que tuvieron las mismas prebendas a lo largo de los 50 años, 60, 50 años. Sí, algunos no quisieron, otras cosas no pudieron. O no pudieron. Porque juegan la blanca también. Sí, pero él logra resaltar, o sea, Milei, digo, logra que eso quede resaltado, ¿no? Los demás no se ocuparon, negociaron con, ¿no? Le dieron la licitación. Y a él le de no sé rinde qué. ponerse en ese lugar de que él se enfrenta a todas las mafias. El problema es, como hay mafias, el problema que era interesante con el informe que estabas haciendo, porque se enfrenta a todas las mafias siendo otra mafia. Es que me parece que corre el concepto de casta, de foco, porque están teniendo el problema de la casta adentro, ¿no? O sea, y que por ahí lo lleva al empresariado, pero... Y porque puede también. Y sí, moldea el concepto de casta porque puede. Porque puede, sí, tal cual. Tenemos que cerrar, Daniel, a cuenta de próxima visita. No sé si la pregunta es por tu expectativa, pero... ¿cómo imaginás este aniversario del 24 de marzo? En esta trama, ya, digamos. Sí. Y yo lo veo con muchos desafíos, ¿sí? Con muchos desafíos, porque creo que 50 años es muchísimo tiempo. Y creo que nos ha costado desde el campo popular, incluso diría los propios organismos de derechos humanos, entender las transformaciones que produce el paso del tiempo. Y que entonces, por darte un dato, más del 60% de la población argentina no estaba viva cuando terminó la dictadura, no cuando empezó. Esto quiere decir que es un problema que afecta... ¿Qué porcentaje, perdón? Más del 60%. Cuando tomás el censo del 22 y lo proyectás al 26, decís, tenés larga parte, más de la mitad de la población, que estás hablando de algo que ni siquiera, no que era chiquito, que era bebé, ni siquiera había nacido. Entonces lo que digo, bueno, hay que entender que eso requiere momentos de conexión entre el pasado y el presente. ¿Por qué sería importante algo que pasó hace 50 años? Y me parece que sí es importante, pero tenemos que construir ese lazo. Si es simplemente porque hay que recordar, bueno, hay que recordar tantas cosas, que por qué tendríamos que recordar algo que está tan lejos cuando tenemos cosas que están más cerca, digamos, ¿no? Entonces creo que fue un quiebre central de la sociedad argentina, pero el problema es cómo podemos conectar con todas esas generaciones, que además ya es más de una, que no han vivido eso, que son gente que hoy puede tener 40, o hoy puede tener 20, ¿sí? Y cómo se conecta eso. Me parece que es un desafío para este 24, porque me parece que va a definir si esta lógica de el revisionismo sobre la dictadura como modo de legitimar una nueva oleada represiva va a lograr consenso o no. Y me parece que eso no está jugado, pero me parece que es lo que nos viene en este 50 aniversario, lo que se va a tratar de jugar, ¿no? Y pensarlo, lo teníamos saldado, es la peor respuesta, porque nunca nada está saldado, porque hay gente que se va, nos abandona, no está más entre nosotros con todo el dolor que nos puede producir, y hay gente que se suma que no estaba. Entonces nunca está todo saldado, digamos. Daniel, valoramos mucho que hayas venido esta noche. No, por favor, a ustedes. Gracias. Pausa y seguimos con más QR. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Esta semana en Revista Caras, la nueva vida de Juliana Aguada, la ex primera dama. Tini y De Paul planean casarse en diciembre de 2026. Macri divertido en la boda de su sobrino Rodrigo con Emily Lucius. Donald Trump con Messi en la Casa Blanca. Todo esto y mucho más en Caras, que ya salió. Descarga en Play Store la nueva aplicación de Perfil para estar informado en todo momento. Podrás ver en vivo nuestros canales Net TV, Caras TV y Canal E. Además podrás escuchar Radio Perfil y Radio Horizonte cuando lo desees. Las últimas noticias sobre moda, economía, política y toda la actualidad las encontrás en la aplicación Perfil. No pierdas más tiempo, descarga nuestra app ahora y disfruta de nuestra programación. Se encuentra disponible en App Store y Play Store. Hay un código para los que reservan en la tienda online. Su código es MÁS. Porque suman más experiencias, estacionamiento, Fast Pass y también son los que más disfrutan de viajar. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Canal E, todo el tiempo, toda la economía.
Bueno, muy bien, seguimos haciendo QR. Enseguida nos cuenta Irina Hauser con qué otro funcionario chateó, se comunicó Novelli antes y después en los alrededores del lanzamiento de la criptomoneda Libra. Enseguida. El próximo lunes hay paro universitario, paro nacional universitario. Algo de eso nos va a contar Guido Bambini. Guido. Sí, en ese contexto y también en el contexto de lo que estamos viendo en diferentes provincias, también con problemas o con las movilizaciones de los docentes de primaria y de secundaria, trajimos un poco de números para reflejar efectivamente por qué se va a dar el paro universitario del lunes que viene. Vamos a la primera placa, vamos a hablar de la ley que no está aplicando el gobierno. Ley que se votó, se vetó luego, se insistió y no la está aplicando el gobierno. Bueno, ahí tenemos, ahí pueden ver a la izquierda de todas estas columnas los presupuestos vigentes universitarios del 2023 al 2026. Lo que ven es una caída del 46,6%. Esto está en pesos constantes, o sea, descontándole la inflación en términos reales. O sea, es prácticamente cortaron a la mitad el presupuesto universitario de 8,9 billones de pesos a 4,8 billones de pesos. Es el presupuesto universitario del presupuesto presentado y aprobado este año para las universidades nacionales. Y acá a la derecha tenemos a dónde se iría el presupuesto con la ley votada, luego vetada, luego insistida, no aplicada por el gobierno y exigida por la justicia de que la tiene que aplicar. Bueno, se iría más o menos a los niveles de 2023. Sigue estando levemente por debajo de 2023, 300.000 millones de pesos menos, pero bueno, es una recuperación importante de lo que está planteado. Sí, claro. Y esto es el proyecto del gobierno. Consolida básicamente lo mismo, que está prácticamente lo mismo. El proyecto en el que quiere anular lo que ya fue ratificado por el Congreso. La salida que encontró el gobierno es presentar esta supuesta mejora presupuestaria con respecto al presupuesto que presentó en una primera instancia para el 2026, pero en la práctica es una diferencia de 36,5% con la ley que efectivamente se aprobó en el Congreso. Vamos a la siguiente para ver lo que significa el de financiamiento universitario en los salarios docentes. Es una caída, fíjense, arranca en noviembre de 2023 en base 100. O sea, si podían comprar 100 de cualquier cosa los docentes, hoy pueden comprar a enero del 2026 66. ¿No? Un tercio de poder adquisitivo se le fumó. Y ya la imagen habla por sí sola. Línea habla por sí sola. Sí, es para ponerle fin. ¿A dónde quería llevar la ley insistida, la ley que está, sí, la ley insistida? Bueno, prácticamente al nivel de noviembre del 2023. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Esto que podemos ver acá en línea punteada. Leves aumentos del 12,4% en términos acumulados. ¿Quién propone? Claro, porque cuando uno lo proyecta con la inflación de relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, te da que los 3 aumentos planteados en marzo, junio y en septiembre de este año de 4,1% no acumulativos en estos 3 años, terminan siendo menos a lo largo del 2026 que la inflación proyectada para este año. Recordemos, tenemos 5,6% ya de inflación acumulada en este bimestre. Vamos a verlo en términos históricos. Vamos a la placa siguiente para ver en términos históricos dónde se ubica el nivel de los salarios docentes. Fíjense, esta curva, la azul, son los salarios docentes en términos reales. Esta, la de los salarios registrados del sector privado. Fíjense dónde están los docentes universitarios. Tremendo. Están peor que en la década del 90. Están peor que en la década del 90. Fíjense que llega, la serie es muy larga, la traje a propósito, parece, digamos, para poder compararlo con esa época. Y hoy los salarios docentes están unos puntos, alrededor de 3 puntos por debajo de la década del 90, cuando Cavallo los mandó a lavar los platos, ¿no? Pero vos tenías estos problemas en la década del 90 y lo que lograste fue, no el paraíso, pero lograste que la disputa esté en este rango. Claro. Ahora retrocediste en lo que estabas discutiendo acá incluso. Sí, se ve una caída que no arranca con este gobierno, que digo, en los gobiernos anteriores también se ve una merma de poder adquisitivo. El gobierno anterior hay cierto empate, te diría, en este electrocardiograma del salario docente universitario. Esta caída es brutal, ¿no? Que da cuenta del inicio de la gestión del gobierno de Milei. Hablando de precios relativos.
digamos, sí, ¿no? De cambio de precio relativo. Tal cual. Y vamos a la última, que en definitiva termina expresando por qué va a haber un paro universitario el lunes que viene, y que es las renuncias. Me pareció muy elocuente. Las 83 renuncias docentes en la Facultad de Agronomía de la UBA. Es un caso testigo. Me pareció interesante cómo lo expresó. Estas son 83 docentes que han renunciado. Claro, que han renunciado. Los salarios de quienes recién arrancan y tienen su primer curso, sus primeras horas, orillan los 200.000 pesos, Pablo, de un JTP, que no solamente es el laburo de las horas frente al curso, sino también es toda la preparación de las clases. Bueno, es una degradación total que está haciendo de las universidades y del sistema científico y tecnológico, en términos generales, este gobierno. Gracias, Guido. Esto explica el paro del lunes, el paro universitario del próximo lunes. Ahora sí, Irina Hauser, ¿con qué otro funcionario se comunicó Novelli en los alrededores del lanzamiento de la criptoestafa Libra? A lo de funcionario le voy a poner un signo de interrogación. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque no sé si tiene cargo. Dije mal entonces. ¿Es funcionario o no es funcionario? Estamos hablando de Santiago Caputo. Claro. Es el monotributista más importante del mundo, probablemente. Sí. Por eso te digo, pero sí te puedo decir, de acuerdo, pero está claro su papel en el gobierno. Bueno, y justamente por ahí no tener cargo en un caso así, quizá lo ayuda. Esquiva responsabilidad. ¿Quién te dice? Bueno, en el análisis de las llamadas del teléfono de Novelli hay 13 llamadas, o 13, idas y vueltas con Caputo, con Santiago Caputo. Ahí tenemos una que es el mismo 14 de febrero, el día del lanzamiento de Libra, cerca ya de la medianoche, ya cuando... Esa es la hora que la moneda ya se estaba recontra desplomando. Acá estaba llegando al valor cero. Acá ya era un escándalo. Sí, ahí estaba llegando al valor cero. O sea, había picado en punta... Se había producido lo que se llama ese rack pull, que es el tirar de la alfombra. Se había quedado gente con mucho dinero o billeteras virtuales, y ya a esa hora estaba llegando al valor cero y otros tantísimos habían perdido millones. En ese momento hay un llamado de 4 minutos 37 segundos de Santiago Caputo con Novelli. ¿Qué tenía que hablar en medio de un escándalo por una criptoestafa Novelli, que estaba otra vez, ¿no? En ese hotel en Dallas, con Hayden Davis. Exactamente. Con su socio Terrones Godoy. Yo con Santiago Caputo. Me animaría a decir que la preocupación ya a esa altura era muy grande. Milei estaba por borrar el tuit anterior y reemplazarlo por otro en ese momento. Y además, bueno, son muchas comunicaciones. Algunas son llamadas perdidas, pero de esas 13 tenés una cantidad importante que se prolongan en los días siguientes también. Igual que con Karina Milei, porque lo que no te aclaré antes es que Novelli corta la comunicación, por lo menos la que se ve en estos registros de llamadas con Novelli, cuando ya se ve que todo era una calamidad, pero continúa hablando con Karina. A ver si entiendo eso. Milei deja de hablar con Novelli en ese intercambio frenético y ahí entra en escena Karina. No, Karina entró antes en escena, pero Novelli sigue hablando con Karina el día 15 de febrero y el día 16 de febrero. Y aparece un nuevo protagonista, Santiago Caputo, que uno, pensando en lo que hizo en la nota con Jonathan Viale, uno podría decir, entra a contener daño. Y exactamente. Y te voy a contar algo más, ya que traes la nota de Jonathan Viale. Le hace una entrevista, recordemos, a Javier Milei, el día 17, en TN, una entrevista. En realidad, la entrevista iba a salir editada. Sí. Bueno, pero... salió a la luz, pasaron cosas y ahí se conoció ese tramo donde aparecía Santiago Caputo metiéndose en cámara. Bueno, resulta que Novelli venía hablando con alguien, con un usuario que figura como Gus, que sería su padre, porque en algún momento lo llama Pa. Sí. Se ve que Gus estaba muy preocupado, le hablaba en tono de padre, preocupado por la situación. Por el escándalo público, porque además ya circulaban fotos de Novelli con Julián P., con Davis. Y el día 17, que es el día de la entrevista,
Lo que queda claro a través del chat que te voy a mostrar, el que estamos viendo ahora en pantalla, lo estamos viendo ahora, es que Novelli estaba perfectamente al tanto de la entrevista que iba a dar Javier Milei y su intento de control de daños. El padre le dice, o Gus, le dice, si podés contarme, solo si podés, me están bombardeando de todos lados. Le preguntaba cómo estás, el otro le decía, es todo humo. Bueno, y después le dicen, deciles a eso que te están preguntando, que 9 p.m. vean la entrevista de Javier. Bueno, y más tarde Gus le dice, están todos atentos y prendidos a la televisión, y le contesta Novelli, creo que se aclaró bastante en la entrevista. Esa entrevista es donde Milei dice, yo no promocioné, yo lo difundí. Claro. Yo no promoví, o promover, o promocionar, yo difundí. Yo lo difundí. Le dice también a Viale que él había copiado el contrato inteligente de Internet, cosa que sería falsa de acuerdo a todo lo que declararon los especialistas en la comisión Libra, y esquiva un poco cuando le habla de Hayden Davis, dice, buen chico, pero no lo denuncia Hayden Davis, que el día anterior había estado diciendo en una entrevista con un especialista en Estados Unidos, que él se había quedado con 100 millones de dólares de los argentinos y que estaba esperando señales, se supone, del gobierno. Que estaba esperando que le dijeran qué hacer, ¿Qué hacer con esos 100 millones? Ahora, Irina, yo quiero volver, es tremendo la información que hoy trajo Irina. Te quiero decir dos cosas más, dos detalles más. Dale. En las comunicaciones que tiene también Novelli hay otras dos que para mí son importantes. Habla con Demian Reidel, que era el jefe del Consejo de Asesores de Milei. Tiene 3 llamados, 2 se concretan. También día posterior a Libra, el 15 y el 16. ¿Por qué es importante? Porque Reidel estaba involucrado en este tema, como contó el programador Maximiliano Friedman, que se había comunicado con él en la época del Tech Forum, cuando se estaban preparando todos estos negocios. Porque Friedman había puesto sobre aviso que las personas con las que estaban tratando el gobierno argentino eran truchos. Claro. ¿No? Bueno. Ojo con quién están haciendo negocios. Reidel nunca fue citado como testigo por el fiscal Tayano, que tuvo mucha urgencia, sí, en citar a Natalia Bolosín, que la semana pasada publicó los borradores de los contratos, esta abogada. Y además de citarla, después de haberle pedido el RENAPER y un gnosis, cosa que no hizo con ningún testigo. La otra persona con la que hablan, fluidamente por esas horas, la que habla Novelli, es el abogado. ¿El abogado de Daniel Rubinovich, su propio abogado, que ahora lo representa en el caso Libra, lo que te demuestra que ya en ese momento veían el frente de tormenta que tenían. A ver, insisto, tremendo trabajo de Irina, otros colegas que también están generando mucho elemento que acorralan, además de a Milei, a Karina Milei, acorralan al fiscal. Lo del fiscal realmente es muy vergonzoso, porque él tiene toda esta información que estamos mostrando ahora, o por lo menos la mayor parte, la tiene desde el 17 de noviembre, que fue lo que reveló Natalia Bolosín. Que la tenía desde el 17 de noviembre, 4 meses. No le había dado acceso a las querellas, recién hoy le dio acceso a las querellas. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con Irina, con nuestra compañera, contándoles cada novedad que aparezca, ahora con un expediente mucho más visible, ¿no? Con materiales que ya se han conocido, las gambetas que hará el fiscal, veremos, ¿no? Como para no convocar de mínima al presidente para decirle, ¿usted qué tiene que decir sobre esto? Defiéndase. Explique. Gracias, Siri. Un placer. Guido Bambini, buen fin de semana para vos también. Pablo. Gracias por haber estado ahí. Otra semana compartida aquí en QR, en Canal E. Nos seguimos encontrando, por supuesto, el próximo lunes 9 de la noche. Pasen bien. Chau.